Hola, ¿cómo están? El Señor los bendiga grandemente en este hermoso día. Soy Javier Berna y quería compartirte algo de la palabra del Señor Jesucristo, del Evangelio. La gracia del Señor. La gracia del Señor viene del griego charis. La gracia es un regalo, una aprobación del Señor Jesucristo sobre nosotros, sin merecerlo. No es que nosotros hayamos querido hacerlo, recibirlo, no. Es lo que el Señor Jesucristo nos lo hizo voluntariamente, sacrificio por amor a todos nosotros. Esta gracia dice que en los últimos tiempos habrá personas que utilicen esta gracia como libertinaje. Está escrito en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 4. Judas 1:4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Terrible, ¿no? Terrible. Sí, efectivamente, hay personas que en los últimos tiempos harán libertinaje de la gracia del Señor. Nosotros, cuando estábamos en el mundo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice en el libro de Efesios capítulo 2. Vamos a Efesios capítulo 2. Justamente el apóstol Pablo nos escribe sobre la gracia, que somos salvos por gracia. No lo merecíamos, pero Él hizo su obra preciosa en cada uno de nosotros. Hermano, si tú has aceptado al Señor Jesucristo, significa entonces que has recibido su santa palabra. Y si has recibido su santa palabra, entonces la gracia del Señor Jesucristo está contigo. Amén. Todos los que estamos anhelando vivir debajo de la autoridad del Evangelio de Cristo, debajo de la autoridad de esta palabra, estamos en la gracia de Dios. Pero dice la palabra que también hay personas que en la gracia del Señor hacen libertinaje. Son aquellos que no se arrepienten y no les importa absolutamente nada. Pecan y no les importa. Tienen vida doble y no se sienten mal ellos mismos. No hay remordimiento, tampoco hay arrepentimiento. Cuando una persona que está en la gracia del Señor Jesucristo para salvación, la palabra dice que el Espíritu Santo lo va a redarguir tremendamente hasta que se arrepienta. No le va a dejar tranquilo hasta que deje el pecado. Por eso que todos los que estamos salvos por el Señor Jesucristo tenemos una evidencia. Las obras de la fe. ¿Amén? Las obras de la fe. Esa evidencia que nosotros tenemos en las obras de la fe, vamos a verlo. No, ya es una evidencia como en tu corazón para que estés seguro de que estás en la salvación. Recuerda, hermano amado, hermana, que en la gracia del Señor hay trigo y hay cizaña. Hay trigo y hay cizaña. El apóstol Judas nos da una referencia de la cizaña. La cizaña hace el libertinaje de la gracia, pero estos ya han sido preparados para la condenación. Pero también hay personas, hijos de Dios en la gracia, que entienden Efesios capítulo 2. Por ejemplo, el Señor dice en su palabra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Él derramó en su misericordia arrepentimiento sobre nosotros. Cuando estábamos muertos en pecados y delitos, abrimos nuestros ojos a una luz y esperanza admirable en Cristo Jesús, en los cuales nosotros anhelamos una mejor vida en Él. Es por eso que dice que Él nos dio vida a todos nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ya no en la gracia, sino en la vida antigua, ¿no? Nueva criatura somos en Cristo Jesús. Pero aquí el apóstol Pablo habla de la vida antigua, haciendo referencia
que antes nosotros andábamos conforme a la corriente de este mundo. Una persona que camina bajo la corriente de este mundo, entonces no camina bajo el Evangelio de Cristo. Nosotros como hijos de Dios caminamos en la gracia del Señor, en obediencia al Evangelio de Cristo. La gracia no es algo que vas a burlarte de la gracia o hacer tener vida doble. Como nadie te ve, vas a estar pecando y no te genera ningún tipo de arrepentimiento. No quieres cambiar, no quieres dejar el pecado, no batallas contra el pecado. Entonces significa que estás haciendo libertinaje de la gracia, te estás dejando guiar y estás siguiendo la corriente de este mundo. Sí, hay muchas personas que lamentablemente, estando en las congregaciones, salen de la congregación, salen del culto y se van a la calle a hacer su vida en el mundo, como si nadie les viera. Pero recuerda que ante los ojos del Señor todos daremos cuenta. Las personas siguen las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Hablamos del maligno, de Satanás. Él comienza a regir bajo todo lo que es el mundo. Recuerda que en los niveles espirituales que el Señor nos enseña en su palabra, Dios el Padre es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Primer nivel, el Padre, el Hijo, la iglesia. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es un nivel espiritual. Luego viene la iglesia que está protegida por la presencia de Cristo, la iglesia. Luego de la iglesia vienen los ángeles, siguiente nivel espiritual. Luego de los ángeles vienen los demonios que están debajo de los ángeles. Luego de los demonios están debajo de los demonios está el mundo, la humanidad entera que está condenada por no recibir a Cristo. Ellos están a merced del demonio, del maligno. Y luego del mundo, debajo del mundo está la creación, las bestias del campo, los mares, la tierra, los peces, las aves, todo debajo de la humanidad. Entonces, amados hermanos, nosotros ya no vivimos atados a Satanás. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, no pertenecemos al mundo. El Señor nos salvó por su gracia del mundo y nos injertó en la iglesia del Señor. Entonces, muchos caminan conforme a la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, que gobierna al mundo que no cree en Cristo ni quiere vivir debajo de su evangelio, bajo la autoridad del evangelio. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hijos de desobediencia. Tú dices que estás en la gracia. Correcto. Por tu fe estás en la gracia. Pero recuerda que en la gracia, según Judas 1:4, hay personas que en la gracia hacen libertinaje de esta gracia. ¿Tú estás haciendo libertinaje de la gracia? ¿Eres un hijo de desobediencia al evangelio? ¿O eres un hijo de obediencia? Recuerda que la salvación solamente está evidenciada en los corazones que obedecen el Evangelio de Cristo, que tienen a Cristo como su Señor, su fe bien puesta en la salvación de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros, pero obedecemos, nos rendimos ante la autoridad de la palabra escrita. Y esta palabra nos va a guardar. Hijos de desobediencia son aquellos que hacen libertinaje de la gracia, entre los cuales también todos nosotros antiguamente vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Efectivamente, tú antes que te conviertas, yo antes que me convierta, vivíamos en nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La voluntad es de la carne y de los pensamientos. Tu batalla principal es sobre tu pensamiento. Ahí el pensamiento tú tienes que rendirlo ante la presencia de Cristo en obediencia, porque ya has sido libre del mundo. Ahora tienes libertad en Cristo, pero para obedecer el Evangelio Santo de nuestro Señor. Amén. Entonces, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
antiguamente, como todos, pero ahora ya no. El Señor te sacó del mundo y te injertó en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, para que seas trigo y para que no seas cizaña. La cizaña no está en el mundo, la cizaña está injertada en el cuerpo de Cristo. Y esta cizaña en el tiempo postrero serán echados al fuego. Por más que estuvieron creciendo en el campo del Señor, por más que ellos, digamos, fueron tibios, el Señor los vomitará, dice, porque están dentro del cuerpo. Y el Señor los vomitará a los tibios, dice en el libro de Apocalipsis. Entonces, amado hermano, le pido en el nombre del Señor que veamos por nosotros mismos. Yo miro por mi corazón, tú mira por tu corazón. Si realmente en tu corazón tienes evidencias de las obras de la fe, por amor a Cristo. Si hay evidencias de eso, entonces tu alma está blanca y resplandeciente y vas a ver la salvación del Señor Jesucristo. Pero si es que no está tu corazón conforme al corazón del Señor, estás en desobediencia, tienes vida doble, estás haciendo todo tipo de desórdenes, no los vomitará a los tibios, dice en el libro de Apocalipsis. Entonces, amado hermano, le pido en el nombre del Señor que veamos por nosotros mismos. Yo miro por mi corazón, tú mira por tu corazón. Si realmente en tu corazón tienes evidencias de las obras de la fe, por amor a Cristo. Si hay evidencias de eso, entonces tu alma está blanca y resplandeciente y vas a ver la salvación del Señor Jesucristo. Pero si es que no está tu corazón conforme al corazón del Señor, estás en desobediencia, tienes vida doble, estás haciendo todo tipo de desórdenes en tu corazón, en tu vida, en tu mente. Entonces, ten cuidado, no vaya a ser que seas cizaña, no vaya a ser que estés llevándote a la condenación, porque no hay evidencia de obediencia en ti. Ten mucho cuidado. No sea que estés haciendo libertinaje de la gracia del Señor Jesucristo. Dice la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Somos salvos porque obedecemos, hacemos que la gracia sea un don que nos da el Señor, un regalo hermoso para nosotros obedecer por amor. Porque habiendo sido esclavos en el tiempo antiguo, hoy día somos libres para hacer la gloria del Señor. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrarnos en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todo es en Cristo. El misterio del Evangelio es en Cristo. Nosotros en Cristo. Y se ha manifestado en nuestras vidas. 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios por medio de la fe. Si tú tienes fe, quizás en este momento te encuentras en el lodo cenagoso, en el momento más oscuro de tu vida. Te has dado cuenta, quizás por medio de esta prédica, que estás haciendo libertinaje de la gracia. No estás obedeciendo el Evangelio. Estás dándote cuenta que estás yendo al camino de la condenación, aún participando del cuerpo de Cristo. Y tienes fe que vas a correr a los pies de Cristo y que la obra del Espíritu Santo se va a mover sobre tu vida y te vas a consagrar para Él. Entonces, por gracia sois salvos. Te arrepentirás y saldrás del pecado, saldrás de la maldad y te humillarás ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En verdad, mi hermano, mi hermana, si tienes fe, serás salvo por gracia. Pero la fe también tiene obras. Si tienes fe, dime cuáles son tus obras. ¿Qué obras? Las evidencias de que hay un camino de esperanza en ti. Las evidencias de que tienes vida eterna. ¿Cuál es tu evidencia? ¿Cuál es tu evidencia? ¿Congregas?
fielmente? ¿Participas de una iglesia local? No como visitante, sino como miembro de una iglesia local. Hay muchas personas que solo son visitantes. Van a la congregación, se sientan, escuchan la palabra y se van. Pero una persona que es miembro de la iglesia de Jesucristo, escucha la palabra, tiene un líder espiritual, forma parte de los eventos de la iglesia, apoya la labor del evangelio junto con el pastor. Amén. Entonces, ¿eres así? ¿O estás haciendo libertinaje del evangelio, congregando en distintos lugares, haciendo desorden de tu vida? No tienes pastor. Quizás tú predicas y no tienes pastor. Y estás haciendo libertinaje del evangelio de esa manera, cuando Hebreos dice que tenemos que sujetarnos y obedecer a nuestros pastores. ¿Estás haciendo libertinaje también del evangelio? O quizás tú, hermano casado, de repente tienes vida doble, como nadie te ve. Entonces, ten cuidado. El Señor es misericordioso. Es un llamado al arrepentimiento para todos nosotros. Para mí, para cuidarme. Para ti, para arrepentirte. Y caminar juntos a la presencia del Señor. Por tu fe serás salvo. Pero esa fe será determinada por las obras. Obras, que más adelante vamos a leerlo. Las obras, ¿qué obras? Dice. Pero las obras que son la evidencia. Nosotros no podemos tener ninguna obra para salvarnos, porque toda la obra de la salvación Cristo ya lo hizo. Ya está abierta la puerta a la salvación. Pero esa puerta que fue aperturada con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario, tiene evidencias. Tiene evidencias. Tú ya no eres la misma persona de antes. Ya no eres piedra de tropiezo para tu familia. Ahora tú perdonas. Ahora tú estás en paz en Cristo y en paz con tu familia. Tienes evidencias. Eres una nueva criatura. Yo no puedo hacer ninguna obra para salvarme, pero la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario hizo evidencias conmigo, para mi vida, para con mi familia, no solo para la congregación, sino para con mi esposa, con mi hija, con mi familia. La evidencia. ¿Cuál es tu evidencia de obediencia, de cambio de vida? Sí es cierto, no somos salvos por obras, pero eso se refiere a la obra de la salvación. Yo no puedo obrar para salvarme. Cristo ya me salvó. Cristo ya te salvó. Tu alma está blanca y resplandeciente. Pero eso tiene evidencias. Amén. Vamos a verlo más adelante en Corintios. Pero para terminar, la obra de la gracia no recibimos nosotros por nuestras obras. No. Si yo ayuno 1, 2 veces por semana, si vigilo, si busco de Dios, de congrego, predico el evangelio, eso no determina salvación sobre mí. Cristo ya me salvó en la cruz del Calvario. Son evidencias de la gracia de Cristo sobre mi vida. Es importante entender eso. Es por eso que sobre la gracia no es por obras, porque toda la obra la hizo Cristo. Pero es esa salvación en mí, el impacto que tiene en mí, el impacto que tienen los hijos de Dios, produce las obras de arrepentimiento. Obras de arrepentimiento, que es cambio de vida. Eso es lo que tienes que evidenciar. Dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros va a ser más santo por ayunar. Yo no soy más santo que tú por ayunar. Si yo tengo algo de santidad en mi vida, es porque Cristo derramó su sangre preciosa sobre mí, así como a ti. Pero si yo ayuno, es porque yo anhelo. Si yo vigilo, es porque yo anhelo más del Espíritu Santo. Es un asunto personal mío que nace motivado por el Espíritu Santo. Si yo te predico del poder de Cristo, que derramó su gracia sobre todos nosotros, es porque el Espíritu Santo rebosa sobre mi corazón. Si tú estás rebosando del Espíritu Santo, predicarás a todo mundo que Cristo derramó su gracia para salvación y para obediencia. Todos nosotros. Amén, sobre todos nosotros. No por obras para que nadie se gloríe. Tú no vas a hacer más para salvarte. Cristo ya te salvó. Solamente debes obedecer para que des evidencia
de la salvación que el Señor derramó sobre tu vida. Evidencia. 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sabes? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ahora qué evidencias debo tener? Algunos dicen, ya bueno, eres salvo, hiciste tu oración de arrepentimiento, te bautizaste y quedó ahí. No, hermano, no es así. En 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11, mira lo que dice el Señor. Pregunta el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo. ¿No sabéis, dice, que los injustos no heredarán el reino de Dios? Tienes gracia, pero si tú eres desobediente al libertinaje, te rindes al libertinaje en la gracia de Dios, eres desobediente, entonces eres injusto, no fuiste justificado por Cristo, no das evidencia, serías cizaña, andarías por el camino ancho y espacioso y no por el angosto, serías tibio y no caliente, serás vomitado, serás echado al fuego del infierno. Pero qué terrible participar de la gracia y ser llevado al infierno. Ten cuidado con tus obras. Por eso dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto erais algunos. Y esto erais algunos. Por ejemplo, un fornicario recibe la gracia de Dios. Ya, bueno, recibió la gracia y va a seguir fornicando. No. Nueva criatura eres. Va a haber una evidencia de esa gracia y ya no vas a ser fornicario. Si eras ladrón, bueno, estás en la gracia del Señor, amas al Señor y el Señor te va a salvar. No, eras antiguamente ladrón, pero ahora en Cristo ya no. Ahora trabajas y te esfuerzas para ayudar a los necesitados aún. Hermano, ¿te das cuenta que en la gracia se necesita obediencia, cambio de vida, arrepentimiento? La gracia no es para que estés jugando. En Hebreos capítulo 5, versículo 9, mira lo que dice el Señor. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El apóstol Pablo nos pide a nosotros, por medio del Espíritu Santo, nos forma a dejar la vida antigua y dejar que Cristo haga sus obras en nosotros. Tú no vas a hacer nada para salvarte porque la salvación ya está abierta para ti. Pero si has recibido esa salvación, entonces serás obediente. Obediente. ¿Te va a costar? Sí. Sí. Porque en el libro de Salmos capítulo 50 versículo 23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará. Cántale todo lo que quieras al Señor, le vas a honrar. Pero dice el Señor: y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Recuerda que Cristo es la salvación de Dios. Aquel que ordena su camino verá la salvación de Dios. Aquel que es obediente, ordena tu camino. Ya no hagas libertinaje de la gracia. ¿Te das cuenta que ahora entiendes que en la gracia sí hay obras, pero no son obras de salvación, son obras de evidencia de tu cambio de vida? ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? ¿Cuántas almas has ganado hasta ahora para la gloria de Cristo? ¿Cuántas ya se han bautizado? ¿Cuántas has sido tú usado para que estas almas se bauticen? ¿Ninguna? Pues que estás haciendo libertinaje de la gracia de Dios siendo egoísta. ¿No compartes la buena nueva con nadie? ¿Piensas que el evangelismo es un ministerio? No,
El evangelismo es un deber de cada hijo de Dios que ha recibido salvación. Porque todos, hermanos, los que hemos recibido al Espíritu Santo, tenemos el fuego para ser testigos de Él. Todos. En Hechos capítulo 1, versículo 8. Mira la palabra del Señor que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis, dice Jesús, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, eres un ganador de almas para la gloria de Cristo. Eres usado por el Espíritu Santo y de tu boca rebosa el conocimiento compartido para Cristo. Le enseñas a la gente quién es Cristo, la gracia. No quiero que seas vomitado. No quiero que seas tibio. Quiero que seas caliente. Pero un caliente no es nada más que una persona que se siente débil ante los pies de Cristo y que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el apóstol Pablo aborrecía el pecado y sabía que la carne era su batalla, tu mente y la carne. Yo sé que tú estás batallando, pero vas a vencer por la fe en Cristo y en la gracia. Ríndete al Evangelio, al conocimiento del Evangelio, y congrega en una iglesia. Congrega en una iglesia. Una iglesia sana, donde un pastor te predique solamente de Cristo y tenga como el centro de la prédica Jesucristo. Una iglesia sana. Pero si tú estás en un lugar donde todos predican de Jehová, estás en una congregación de testigos de Jehová con pancarta de iglesia cristiana. Amén. Ten mucho cuidado. El apóstol Pablo predicaba de Cristo en todas las congregaciones. Pedro se centraba en predicar en Cristo. Santiago predicaba de Cristo. Judas predicaba. Todos predicaban de Cristo. Amados, recuerda que todos los apóstoles entregaron su vida predicando de Cristo. Y esa es la gracia del Señor. En la gracia del Señor no es para que seas salvo. La obediencia al Evangelio sí determina salvación sobre tu vida. Por ejemplo, si tú trabajas en la obra del ministerio, no significa que eres salvo. Significa que estás en la gracia del Señor. En cambio, si tú trabajas en la obra de la iglesia, en el trabajo del ministerio, y sabe tu corazón, tú mismo en tu corazón sabes que eres obediente al Evangelio de Cristo con sano conocimiento, entonces hay salvación en ti. Obediencia. Si tus pecados han sido perdonados, no es porque seas el mejor, es por la gracia de Cristo. Nada más. Ahora tienes que obedecer. Como hemos leído en Judas 1:4, hay personas que aunque se le perdonaron sus pecados, empezaron a hacer libertinaje de la gracia de Cristo. Y estos, aún estando en el cuerpo de Cristo, serán llevados a la condenación. Si tú escuchas la palabra de Dios, no es porque seas alguien netamente escogido. Solo es por la gracia de Cristo. No te jactes de nada. Baja la cabeza y escucha la palabra del Señor con humildad. Nada más porque es su gracia. Si te escuchas este mensaje, es por su gracia, porque Él te ama, para que entiendas. Si tú obedeces al Evangelio, tu corazón se dispone a obedecer, no es porque tú seas el mejor de toda la congregación, sino es porque el Señor ha derramado una gracia en ti, que es su gracia para que obedezcas al Evangelio, para obedecer. El sacrificio de Cristo es la gracia de Él. El arrepentimiento es su gracia. Las obras de Cristo en cada uno de nosotros es la gracia de Él. El hecho que tú prediques el Evangelio, enseñes el Evangelio, es la gracia de Él. Si tu mente ha sido renovada en Cristo, es la gracia de Cristo. Hermano, pero si tú obedeces, das evidencia de esa gracia. Porque hay personas que están en la obra del Señor, y usted lo sabe, quizás ha visto testimonios,
pero tienen vida doble. Pueden hacer la obra del Señor, pueden cantar y llenar estadios. Pueden predicar y llenar estadios. Porque es la gracia de Dios. Pero esas personas pueden irse al infierno. Porque no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, dice el Señor Jesús. ¿Qué cosa es obedecer? Ganar almas para Cristo. Obediencia al Evangelio por amor. La paz del Señor sea contigo. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, escríbeme. Y tienes alguna consulta, escríbeme. Ahí vamos a estar viendo los mensajes y respondiendo. Y si tienes alguna duda, estamos para ayudarte. Lo único, sé que confía plenamente en la gracia del Señor y obedece al Evangelio, porque Él es eterna salvación para todos los que le obedecen. La paz del Señor sea contigo y no dejes de adorar a Jesucristo nuestro Señor. Amén.